Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Charlie Hernández, Oscar Padilla, Enrique Vivaz, Dave Zippet, Juan Manuel Cruz, Germán Aguas, Alberto Mesa Baños, Faldemor, Miston, Delfon 95, Pablo Gómez, Mauricio Martínez, Juan José Sánchez, Buck Takovich, Arturo Curiel, Aleli, Enrique Corona, Fernando Santos, Samuel Maldonado, Christoph 55, Flores Alexis, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Najika Elum, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Robespierre, Matías Bouno, Yuki Nagato, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch 135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Lion Skyle, Nanakase, Fernando Quiroz y las muchas otras aportaciones que hacen al canal por medio de un super gracias en los comentarios de todos los videos. De igual manera, si tú quieres apoyar el canal de tu tío el Bats y además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Como un accidente tonto puede cambiar tu vida. Tenía que encontrarme con un tipo. El joven Wayne State dijo, en la fuente de Grand Circus Park en el centro de Detroit, una noche de verano calurosa y sofocante hace 7 u 8 años. Y Coupe estaba en la ciudad para pasar el fin de semana solo y novato entre los alcohólicos tumbados sobre la mierda de palomas flipados con Thunderbird y heroína, algunos tan pasados que tomabas a un joven por un viejo, o un blanco por un negro, con los ojos inyectados en sangre, o una película de mocos y la piel de color gris mohoso, como un cadáver exhumado. Y creo que era la época en que estaba haciendo un curso para aprender a ser agente de la propiedad inmobiliaria en Mount Vernon. Idea de mi hermana mayor Juni y era razonable. Solo que no salió bien. Quizá había bebido demasiado, pero no estaba borracho, porque nunca estoy lo que se llama realmente ebrio, sino que me mantengo en pie y con los ojos fijos y fríos. Y tenía bastante buen aspecto en mis tejanos ajustados y chaqueta de piel que llevaba por cuestión de estilo a pesar del calor de 32 grados. El pelo con mámalas grasientas, peinado hacia atrás, curvándose justo debajo de las orejas. Acababa de despertarme, deslumbrado sin saber dónde estaba al principio en el palco de uno de los grandes cines que eran antiguos palacios en Woodworm, fiero amor de muchacho y éxtasis prohibido. Y ahora era medianoche y había mucha luz, aunque Woodward y Griot estaban prácticamente desiertos. Y esperé a mi amigo, y esperé, y él no llegó, y en verdad me cabreó. Perdí gran parte de un sábado por la noche, y fui a algunos bares de Grand River, y entonces debí de emborracharme, y después caminé por la acera y me cogieron por detrás 2 o 3 desconocidos, tal vez más, que se quedaron parados mirando una pandilla de negros. Solo adolescentes, pero robustos y fuertes, que se creían eran la gran cosa. Reían drogados hasta las cejas, y me tiraron como si fuera una pelota de fútbol al sucio suelo y me dieron patadas y patadas y patadas, gritando, ¿dónde tienes la cartera, amigo? ¿Dónde tienes la maldita cartera? Acababa de ver pasar una autopatrulla, pero nadie acudió en mi ayuda. Si hubo testigos en la calle, les importaba una mierda y se alejaron, o se quedaron parados riéndose del blanco al que le estaban dando una paliza. Las gafas rotas y la nariz sangrando, y cuanto más se retorcía como un pez en un anzuelo, más se reían los chicos y gritaban arrancándome la chaqueta de piel. Y encontraron mi cartera en cuestión de segundos, pero seguían riéndose, entonando, ¿dónde tienes la cartera? ¿Dónde tienes la cartera? Como si estas palabras fueran música para algunos, o tal vez lo eran. Y estoy llorando, tratando de decir, no, por favor, no me hagan nada, no me hagan daño, por favor, no, no, no. Ni siquiera como un niño, sino como un bebé, como haría un niño pequeño, y entonces me meo en los pantalones, y cuando ha terminado y ellos se alejan corriendo, ni siquiera sé
que aún estoy llorando, tratando de ocultar el rostro doblado como un grueso gusano, tratando de protegerme las tripas con las rodillas. Y mucho rato después alguien se acerca a mirarme y pregunta: oye amigo, ¿estás vivo? ¿Quieres una ambulancia o algo así? Cuando al día siguiente vi mi cara tuve la revelación. Parpadeando y acercándome mucho al espejo porque no tenía las gafas, y allí estaba esta cara. Esta fantástica cara, magullada y vendada, y sangre que se filtraba y cocida. Más de 20 puntos me dieron en el Detroit General por 3 navajazos, y los labios amoratados e hinchados, y esos ojos inyectados en sangre y ennegrecidos, desconocidos hasta ahora para mí. Y comprendí entonces que podía evitar un rostro no conocido en ningún lugar del mundo. Podía moverme por el mundo como otra persona, podía despertar piedad, confianza, compasión, extrañeza y temor con un rostro así. Podía comer tu corazón y tu culo y nunca lo sabrías. Sonó el teléfono y era mamá. Preguntó cómo estaba y se lo dije. Preguntó por mis clases en el Dell Tech y se lo dije. Preguntó por mi sinusitis y se lo dije. Preguntó por el trabajo de cuidador, que había sido idea de papá para Coupé, no de mamá, y también se lo dije. Han pasado 6 meses desde mi revisión dental, preguntó mamá, y le dije que no lo sabía, y mamá dijo que tenía miedo de que hiciera más de 6 meses, posiblemente un año. Y yo recordaba todo el trabajo dental que había tenido que hacerme 10 años atrás cuando había dejado de ir a revisiones regularmente, y de lavarme, y se lo dije a mamá. Ella preguntó si debía pedir hora para mí con el Dr. Fish. Y yo me quedé allí con el teléfono en la mano y la puerta abierta, y en el vestíbulo, en los buzones, estaba el que llamaban Akil, hablando con el que se llamaba Abdallah. Y me pregunté qué estaban haciendo, qué es lo que estaban diciendo. Si pudiera oírlos, si la lengua que hablaban fuera la mía. No recordaba dónde las había escogido, tampoco dónde las había ocultado. Palpé por encima de las vigas sucias de telarañas y cuerpos de insectos desecados, y mis dedos salieron vacíos, cristales redondos y montura de plástico transparente. En la escuela, al otro lado del pasillo, su pelo sedoso y su rostro que yo miraba fijamente, y la luz que se reflejaba en los cristales como si hubiera una conexión secreta entre nosotros. Pero no la había. O quizá la había y él lo negaba. Me apartaba de un empujón si me acercaba demasiado en la cola de la cafetería. Bruce y sus amigos y yo me deslizaba detrás de ellos y fingía que estaba con ellos, a veces empujando contra ellos la espalda de un chico. Brucey, susurraba ya introduciéndome los dedos en la boca y con la boca contra la almohada mojada de babas. En mis sueños abría una puerta y yo era Bruce. Sus padres vinieron a hablar con papá y mamá, me escondí y oí voces terribles, y por fin papá vino a buscarme. Quentin, decía, con el rostro enrojecido y las gafas húmedas sobre la nariz, y la perilla le temblaba cuando me descubrí escondido enroscado como una gran babosa detrás del cubo de la basura en el armario de debajo del fregadero. ¿Qué haces ahí escondiéndote, hijo? ¿Acaso te escondes de mí? ¿Crees que puedes esconderte de mí? Me llevo del brazo a la sala de estar donde está mamá, sentada con una sonrisa rígida en el sofá de brocado de color crema, con 2 extraños, un hombre y una mujer, los padres de Bruce, y sus ojos como cristal roto en sus enojados rostros. Y entonces papá simplemente dice algo como... ¿Cómo era? ¿Cuál era exactamente las palabras? Con las manos sobre mis hombros pregunta con voz calmada como alguien en las noticias de la televisión si yo había hecho daño a propósito a Bruce. Se le habían enredado las cadenas del columpio en el cuello y la cabeza a propósito, y yo me metí los dedos en la boca. Era un niño tímido que parecía lento y tenía los ojos muy abiertos y la luz del miedo siempre rápida en mi rostro. Miraba fijamente a la alfombra y las cositas redondas de plástico que soportaban el peso de la mesita de café y el sofá, y eran para proteger la alfombra, y me pregunté si esas cosas tenían un nombre. ¿Y quién es la fuente de los nombres? ¿Y por qué somos quienes somos y venimos al mundo así? Uno es Bruce y otro es Quentin. Mamá empezó a hablar con su voz aguda y rápida, y papá la interrumpió con calma diciendo que es la responsabilidad mía hablar. Tenía 7 años, que es la edad de la razón. Y entonces me puse a llorar. Le dije que no sabía realmente qué era Bruce.
Era Bruce el que me había hecho daño. El que me había asustado diciendo que me estrangularía con las cadenas del columpio porque no le quería tocar su cosa, pero yo me escapé. Me escapé y corrí a casa y lloraba muy fuerte, con los codos y las rodillas arañados, y también con la ropa manchada. Mamá me abrazó y estaba rígido porque no quería apretarme contra sus pechos o contra su vientre o contra el sitio blando entre sus piernas. Y papá dijo que estaba bien, estaba excusado. Y los padres de Bruce estaban de pie aún enojados, pero habían perdido su poder. Cuando me iba, el padre de Bruce me preguntó gritando, como un chico que abuchea a otro: «Dime qué hiciste con las gafas de mi hijo». Mamá llamó. Dejó un mensaje en el contestador diciendo que me había pedido hora con el Dr. Fish. También se quería ir a comer el domingo. Cuando sonó el teléfono, yo estaba en el tercer piso de la habitación de Akil, utilizando un destornillador para abrir la oxidada rejilla de ventilación que solo estaba abierta en parte. Estaba agachado y tenía la cara cargada de sangre. Akil es de Calcuta, en la India. ¿O era hindú? Estudiante de posgrado de física y quizá un alumno de papá, pero nunca le preguntaría ni Akil establecería ninguna conexión entre el cuidador de esta casa con tejanos y sudadera y el profesor RP, que es tan distinguido. Akil es tímido y de piel grisácea y delgado como una chica, de unos 25 años al menos, pero aparenta 15. Su sangre es muy diferente de la nuestra. Civilización antigua, igual que un simio. Habla inglés tan suave y susurrante que casi no le oigo. «Gracias, señor. Cuidado con no establecer contacto visual». Pero en nuestra torpeza mutua lo miré. Y él me estaba mirando y estaba sonriendo. Ojos castaños húmedos como los de un mono. Un cálido brillo en ellos. Oh, Dios, mis ojos se deslizaron por su cuerpo, por toda su resbaladiza longitud y se derritieron en su entrepierna. Un reluciente charco a sus pies. Coupé fue observando, poniéndose en pie rápidamente, y tuvo que salir de aquella habitación. Mi voz fuerte y americana y movimientos torpes, pero creo que esto es lo que cualquier cuidador de cualquier residencia de University Heights diría con estas circunstancias. No te preocupes, está bien, es mi trabajo. El jueves era en verdad el día ocupado de Coupé. Tareas en la casa, desayuno en la furgoneta en Wendy's de la calle New Waco. Me tomé 2 anfetas con café solo. Iré hasta la calle de la Tercera al video Triple X para devolver la película de la noche anterior y tal vez alquilar otra y una nueva. Me sentía bastante bien. A las 10 de la mañana entrevista con el señor T en el edificio de servicios del condado, el ala antigua junto al Palacio de Justicia, donde pasas por el detector de metales y 2 ayudantes del sheriff del condado te echan el ojo. Y arriba en el departamento de libertad condicional. La puerta del señor T está cerrada y yo espero unos minutos y estoy bien. Legal. Me afeité anoche y me duché ayer por la mañana, o tal vez fue anteayer. Siempre llevo corbata, chaqueta y cinturón para mis pantalones cuando voy a la oficina del señor T. Tipo negro que se parece a lengua de terciopelo también. Espera a su agente de libertad condicional, pero no quiero parecer demasiado próximo a él y él tampoco quiere. Y el señor T me dice que entre y nos estrechamos la mano y... «Toma asiento, Quentin, ¿cómo van las cosas, Quentin?» Y yo le digo: «¿Cómo te va el trabajo de cuidador?» Y se lo digo. «¿Cómo te van las clases en el Dale Tech?» Y se lo digo. Bastante bien, un notable en introducción a la informática y un notable bajo la introducción a la ingeniería, y el señor T asiente y anota algo. O al menos no duda. Pregunta cómo me va la terapia de grupo, si asisto regularmente y se lo digo. Cómo me va la terapia particular y también se lo digo. ¿Y mi medicación? ¿Aún tomas medicamento? Y se lo digo. Me dice que el hijo de su hermana se ha sacado el título de ingeniería eléctrica en Dale Tech y tiene un buen primer trabajo en GE en Lansing. Me dice que para nuestra próxima entrevista lo siente, pero estará fuera de vacaciones, o sea que la programaremos cuando de verdad tenga tiempo, tal vez dentro de 4 semanas a la misma hora, en el mismo sitio. Al final de la sesión nos estrechamos la mano. Y Coupé, educado y respetuoso: «Sí, señor, no, señor, adiós, señor», simplemente asiente. Al salir del despacho del señor T, veo al tipo negro que se parece tanto a lengua de terciopelo que sale también del despacho de su agente de libertad condicional, y me entretengo para dejarle coger primero el ascensor y bajar sin mí.
Ningún contacto visual en ningún sitio bajo este techo. Luego al Dr. Fish en Dale Springs. Conduzco por la autopista hacia el norte y salgo de la ciudad. La orilla del lago, de color hojalata y el cielo del mismo color. Cita a las 11:30. La misma consulta en el mismo edificio que el Dr. Fish tiene desde hace años. La recepcionista es nueva y no me conoce, y tampoco la ayudante. Asiático-americana, con el rostro plano y la voz entrecortada. Me hace entrar y se pone la mascarilla de gas y guantes de goma y me obliga a sentarme en la silla. Y me prepara para la radiografía y la limpieza de boca, y estoy un poco tenso y ella hace bajar la silla con un siseo neumático y tengo espasmos en el estómago y los ojos muy abiertos y la chica me mira. Lo siento, ¿he ido demasiado rápido? Solo por ese instante fui un grandulón hundiéndose. O tal vez un ojo se pasa. ¿O quién era? Guantes de conejo. Y vi la lengua de terciopelo en mi lugar, en mi propio cuerpo, en esta silla, y como si mis ojos fueran los suyos. Pero pasa, y estoy bien. La chica me pone el babero de plomo sobre el pecho para protegerme de los rayos X y coloca los pequeños cartones de rayos X en mi boca de tal forma que me entran náuseas, pero me contengo y estoy bien. La chica dice, por favor, estate quieto, no te muevas, y sin hacer ruido sale de la habitación y pone la máquina en marcha. Podría ser que QP estuviera siendo fotografiado y o grabado en video aquí. Podría ser que el cerebro de QP estuviera siendo radiografiado y los negativos fueran enviados a las oficinas del condado y a East Lansing, la capital de Michigan, y al FBI en DC. Y a papá al Departamento de Física, Universidad Estatal de Mount Vernon. Pero no estoy agitado. No, estoy calmado y confiado. No tengo nada que ocultar. Lo que ocurrió con el chico negro fue el primer delito de QP. Y siguió en libertad condicional sin cárcel después del centro de detenidos. Esto es lo que está en los archivos, claro. Cara plana con su mascarilla de casa regresa y yo estoy casi dormido de tan tranquilo que me encuentro. Y ella me quita el cartón de los rayos X y coloca otro y vuelve a salir de la habitación y pone en marcha la máquina otra vez. Y otra vez. Cuando QP se dio cuenta por primera vez de que todo sucede una y otra vez y algunas personas lo saben y otras personas nunca lo saben. Séptimo grado. Cuando murió mi amigo Barry. Cuando arranqué las manecillas del reloj. Vuelve a cara plana y el siguiente paso es hacerme la limpieza de boca y pasarme el hilo dental, lo que lleva bastante tiempo. De lejos hace hormigueo y picazón en la boca de alguien, pero yo estoy casi dormido. Enjuágate, por favor, y entonces me despierto enjuagándome la boca, procurando cerrar los ojos porque no quiero ver el líquido sanguinolento. Las encías de alguien escuecen y sangran. Esto dura un rato y por fin termino y el Dr. Fish entra y también lleva una mascarilla de gasa y guantes de goma, y yo siento un pequeño escalofrío, excitación como un clavo en la polla. Detrás de la mascarilla y las gafas no sabes que el Dr. Fish es un tipo de al menos 50 años. Su cabello aún está bien, o tal vez se lo tiñe. Y mira la ficha de la dentadura que el ayudante le ha entregado y las radiografías, y me pregunta cómo estoy, cómo está la familia Quentin, y el instituto, y me confunde con mi hermana Junie, pero no importa. Ahora el Dr. Fish me examina la boca y va rápido y frunce el entrecejo y se acerca tanto que ve las bolsas de debajo de mis ojos. Es el hombre que ve en tu alma. Enjuágate, Quentin, por favor, prosigue. Deja uno de los instrumentos plateados en una bandeja sobre una bola de algodón. La punta está manchada de sangre. Siento una morbosa excitación en mis entrañas. Me enjuago la boca y no puedo dejar de mirar los canzoncillos, que ahora son arcillos de sangre en el agua. Estoy mareado y excitado y desearía ver las manos del Dr. Fish y ese instrumento plateado en la boca de QP como en un video. Lo siento si esto te duele, Quentin, dice el Dr. Fish. Hacía tiempo que no venías a hacerte una revisión, ¿no? Casi 3 años. Tenía miedo de que tuvieras varias cavidades y lo que podría ser un principio de piorrea. Entonces la revisión termina y el Dr. Fish se quita la mascarilla de gasa y los guantes de goma y sonríe preguntándome si tengo alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Y está a punto de pasar al siguiente paciente que está en la sala de al lado y yo me levanto de la silla con torpeza y tembloroso y el Dr. Fish me mira y no se me ocurre nada para preguntarle y él se vuelve para marcharse y se me ocurre una cosa entonces. ¿Los huesos flotan? ¿Cómo dices? Pregunta. Que si los huesos flotan.
El doctor Fish me mira fijamente y parpadea una vez, y 2 veces después. Pues, ¿qué clase de huesos? Por fin responde, ¿humanos o animales? ¿Acaso hay alguna diferencia? Pregunto. Bueno, podría haberla. El doctor Fish se encoge de hombro y frunce el entrecejo, retrocediendo. Se me ocurre que se entretiene porque no sabe la respuesta. Finalmente habla y dice que también dependería de si los huesos pesaran o si estuvieran secos, huecos y ligeros. Si fuera así, flotarían. Una pausa y añade: ¿quieres decir flotar en el agua? Y yo asiento de un modo vago y él está en la puerta. Hace un leve gesto con la mano como si fuera la aleta de una víctima de talidomina. Bueno, Quentin, que te veré la semana que viene. Ya estaba acordado que la factura que le enviarían a mamá era grande. No tenía que ir a recepción. La recepcionista me llamó sorprendida preguntando si deseaba pedir hora. Y dije entre dientes que no, que yo llamaría. Y entonces salí de allí. Y de aquel olor rápido. Y en la furgoneta pude respirar y conduciendo de regreso a la calle Church se me ocurrió que, cara del carajo, Fish no sabía ni una mierda de huesos. Los dentistas no son doctores, ni científicos de ninguna clase. Probablemente no sabían más que Coupé. Pero bueno, al menos pude sacar un recuerdo de la visita en mi bolsillo. Un excavador, aún con mi sangre, con la sangre de Quentin, seca en uno de los extremos. Lamento muchísimo faltar a tantas clases en Novel Tech. No sé cómo ocurre, en especial porque estoy decidido a pasar una nueva página esta vez. Salvo que en introducción a la ingeniería jodí la primera prueba, saqué una puntuación de 34. Y me salté la segunda, y cuando fui al laboratorio de informática a hacer mis tareas en las que voy retrasado, había un olor sospechoso como de formaldehído que podría haber sido un truco. Y el instructor es un tipo joven que mira a través de mí como si hubiera un espacio vacío donde yo estoy. Papá ha pagado mis clases, y yo he insistido en que se lo devolveré con mi sueldo de cuidador, en cuanto las cosas estén en orden. Aún debo mi furgoneta y tengo otros gastos. Mamá dice que soy descuidado con el dinero gastando con los amigos y haciendo préstamos que nunca voy a recuperar. Soy como ella, con un corazón generoso, dice, y no mucha habilidad para administrar el dinero. Desde el problema del año pasado, el arresto y la vista y la libertad condicional y un gran etcétera, papá me parece que me mira de manera diferente. No estoy seguro al 100% por qué soy tímido para mirarle a los ojos, pero creo que me tiene miedo, ya que en el pasado él era impaciente y siempre me criticaba. Como cuando Q, su único hijo, era un estudiante que suspendía un curso suyo. Sin embargo, yo creo que piensa que tenemos mucha suerte, como dijo mi abogado. Por mucho que la familia P le avergüence que Q sea un delincuente grado... Sí, tú me entiendes. Reconocido. Al menos a Q no lo encarcelaron en la prisión estatal de Jackson. Al menos su víctima de 12 años no resultó herida. O peor. Papá decía una y otra vez: piensa en ello como una inversión en nuestro futuro conjunto, hijo. Devuélvemelo cuando puedas. Su mandíbula como contraída, pero sonriendo con esa boquita como un culo arrugado y sonrosado, y sus ojos de profesor húmedos bajo esas gafas. Mamá me abraza y se pone de puntillas para besarme en la mejilla. ¿Sus huesos? Sus huesos son como palos secos que podría romper con mis manos y me pongo muy tieso y no respiro para no inhalar su olor. No sé lo que es ese olor y no lo menciono. Mamá era una mujer rojiza en otro tiempo con grandes pechos blandos, como globos llenos de un líquido cálido, a menos que la recuerde mal. El doctor E dice que todas las madres en el recuerdo son grandes porque nosotros éramos niños muy pequeños que nos alimentábamos en su pecho. El doctor E dice que hay un pecho bueno y pecho malo. Está la madre buena y la madre mala. Tú sabes que te amamos, Quentin, dice mamá como una cinta cuando se aprieta un botón. Esta vez las cosas saldrán bien. Y yo digo, sí, mamá, seguro que saldrán bien. Me ocuparé de que así sea, seguro. Estos últimos 10 meses, más o menos, he estado yendo a Dale Springs y llevando a mamá y a la abuela de la iglesia. Y ahora me salto algunos domingos, pero tengo intención de volver a hacerlo pronto. Mamá dice, esta vez las cosas saldrán bien, con Dios saldrán bien. Y la abuela dice, esta vez las cosas saldrán bien.
con Dios saldrán bien. Y yo, para seguir con la pantomima, solamente puedo decir amén. Excepto que los viejos sueños empiezan otra vez en esta nueva cama, en esta misma casa que de niño tanto visité. Juni y yo, los nietos que la abuela y el abuelo amaban. Nunca conocieron a Coupe, pero decían que le amaban. Estos viejos sueños ahora he dejado de tomarme la medicación. Me despierta con una erección grande como un cohete y chisporrotea, explota y despega como la cola de un cometa. Mi líquido seminal es espeso y coagulado y caliente, como pegajoso, y lo limpio en las sábanas, en las cortinas, en la caja de cartón de la pizza y en servilletas de Encio que doblé a un tamaño de 6 centímetros cuadrados y coloqué en la cama de Aquil, que no estaba muy bien hecha, no lo que cabría esperar al menos. Una tarde, cuando la casa estaba vacía, despierto en mi cama de cuidador en la parte trasera de la planta baja del 118 de la calle North Church y me estremezco y gimo. Cuando el orgasmo me golpea como una descarga eléctrica, sueño que estoy atado en la silla del dentista e indefenso y con cuchillos e instrumentos afilados en la boca hasta que me atraganto con mi propia sangre. Me siento bien una vez, me levanto y enciendo la tele para ver Buenos Días, América, y preparo un poco de café y tomo unas anfetas que consigo en la calle cuando las necesito. Y recuerdo que la clase de informática era el día anterior, o a otra hora ese día, porque el tiempo es como una tenía metida dentro de ti, en cualquier dirección. Así que de todos modos me dirijo una vez la furgoneta está en movimiento hacia esa dirección, ya que soy supersticioso respecto a cambiar de rumbo solo por impulso. Y si es que hay algún autoestopista en la carretera, a menudo junto a la autopista, probablemente pararé y le dejaré subir y le observaré con frialdad como un científico calculando qué clase de zombie podría ser. Pero nunca me siento tentado tan cerca de casa. Y en Aldale Tech, que es este lugar chungo de quinta categoría que todo el mundo en la universidad, incluido el profesor RP, mira por encima del hombro, aparcaré mi furgoneta en el aparcamiento C, para que el que tengo una pegatina y cruzaré el campus. Pensando, de acuerdo, voy a visitar a mis profesores para explicarles que hay un enfermo en la familia. Mamá está luchando con el cáncer o papá está enfermo del corazón pero no puede encontrar sus despachos y si encuentro el despacho está en otro edificio o en otra ala del edificio, pero cuando llego al despacho correcto está cerrado. La puerta está cerrada con llave, ese mamón se ha ido el resto del día. O digamos que me despisto, siguiendo a unos tipos jóvenes de mi clase de ingeniería y entro en la unión de estudiantes donde tomaré tazas de café solo hasta que mis ojos giren, igual que ruedas Catalina sentado viendo quién está por allí. ¿Alguien me conoce? ¿Alguien quiere sentarse conmigo? Entrecierro los ojos para ver si reconozco a alguien. Si está bien sentarse con algunos de ellos, quizá están en mi clase de ingeniería o quizá en informática o me parezco lo suficiente a alguien a quien conocen y está bien. Para ello llevo unos libros de texto. Eso parece, y el pelo corto, no cola de caballo ni suelto hasta los hombros desde el arresto, aunque llevo el marchoso sombrero de piel flexible de ojos de pasa y los guantes de piel forrados de suave conejo de guantes de conejo. Están en el bolsillo de mi chaqueta de piel de carnero de $300 y mis gafas graduadas ámbar de estilo aviador están en la montura del grandulón. Y tengo un aspecto de puta madre, creo, para un tímido chico blanco de 30 y pocos años, mentón débil y entradas en el pelo. Y es extraño lo amistoso que son los estudiantes técnicos. Y que confiados también. Como si estuvieras matriculado y fueras estudiante, ya eres uno de ellos y no te hacen preguntas. Todos ellos, como yo, viven en Mount Vernon o en el condado, y la mayoría tienen empleos a tiempo parcial o incluso a tiempo completo. Igual que yo. Incluso a veces una chica toma una silla para sentarse a mi mesa si conoce a alguien que está conmigo. Hola, va a decir como una animadora de instituto. Como las chicas en el instituto de Dell Springs que miraban a través de QP aquellos años como si no existiera. ¿Estás en mi clase de informática? Tu cara me es familiar, preguntaría. Debería mencionar mis botas de piel de cabritillo hechas a mano, un poco demasiado grandes para mi cortesía de Rooster. Observado por última vez caminando por la calle de Greentown, Detroit, fin de semana de Acción de Gracias de 1991. Nunca he seleccionado ningún espécimen salvo el chico negro al que no cuento del barrio de viviendas protegidas, Roosevelt, de Mount Vernon y alrededores. Pero es una extraña idea tener la práctica de hablar con ellos. Aunque yo sobre todo escucho, para aprender sus palabras, su argot,
como estupendo, dicen, eso es estupendo, cada pocas palabras. Vasto, jodido, raro, malgastado, retro, salvaje, fenomenal, jodido. Las palabras no cambian tanto y no hay muchas. Es más la manera en que mueven las manos, la boca y los ojos. Aunque no me atrevo a mirarlos a los ojos a menos que lleve mis accesorios de plásticos oscuros en las gafas. A veces como mamá dice que soy demasiado generoso y pago el almuerzo o las cervezas o cualquier otra cosa a alguien, o presto realmente dinero. Y llevo en la furgoneta a uno o dos de ellos a casa a veces, si han perdido el autobús y van a barrios que se apartan unos kilómetros de mi camino y que no conozco, y entonces digo, no hay problema. Y en estos casos la bondad de Coupe será recordada. Mi cara y la furgoneta Ford con la calcomanía de la bandera americana en la ventanilla trasera también. Una gran calcomanía que encaja exactamente en la ventanilla trasera. Si necesitara un testigo, por ejemplo en un juicio, recordarían a Coupe del Dale Tech y el hecho de que era amable. Una vez presté a un flacucho chino mi chaqueta de piel de carnero una helada noche de invierno, sin hacer preguntas. Y me la devolvió tal vez 2 semanas más tarde, pero lo hizo. Un estudiante de ingeniería llamado Chow, o tal vez Chi, no sé, con un sonido pink. Y sus ojos negros brillantes, y no parecía tan joven y tan inocente como la mayoría de ellos, pero cuando dijo, gracias amigo, todo lo que yo hice fue mascullar. Un simple de nada. Aquella última vez en mi apartamento en Redwood 6, me arriesgué y me llevé a casa sin nombre. La recogí en la Interestatal 96, en la rampa de salida de Grand Rapids, pero dijo que era de Toledo y viajaba hacia el oeste, luchando contra los ojos de drogado que le iban de un lado a otro en la cabeza como canicas. Oye, amigo, supongo que no quiero hacer esto, ¿de acuerdo? Déjame ir. Amigo. Y le dije que quería que se quedara conmigo como si fuéramos amigos, como si fuéramos hermanos. Le dije que le iba a pagar bien y que quedaría conmigo, porque no lo defraudaría, y él sudaba diciendo, oye amigo, soy legal, no se lo voy a decir a nadie, lo juro, pero déjame salir de aquí, amigo, por favor. Y yo tensé la cuerda y sus ojos sobresalían y su piel era cenicienta, y sus labios no podían apartar mis ojos de ellos. Estaban cenicientos y aquello me traspasaba como si fuera electricidad. Lo sabe. Ahora lo sabe y no hay vuelta atrás. Lo cual es el punto que hay que alcanzar. El umbral del agujero negro que te succiona. Una fracción de segundos antes y aún estás libre, pero una fracción de segundos más tarde eres absorbido por el agujero negro y estás perdido. Mi miembro duro como una tranca, y grande como una tranca, y las chispas de mis ojos. Y no balbuceo como cuando primero entro en la furgoneta, este tipo legal mirando al blanco y su sonrisa fácil como diciendo, estoy aquí, amigo, ¿qué vas a hacer al respecto? Y en la parte de atrás el viejo y estropeado libro de texto de elementos de geofísica para dar una pista falsa. Mi gran bigote postizo y cabello con pulcra raya en el lado izquierdo de la cabeza y en la taberna de Grand Rapids, donde tomamos unas cervezas, él habló y yo me limité a quedarme callado escuchando. Y si alguien nos vio, vieron a Sin Nombre y a un tipo blanco que nunca había estado ahí antes. Luego en casa conmigo, y la promesa de un baño caliente, comida casera, vodka y sábanas limpias, etc. Sin Nombre sonreía pensando que se la chuparía un blanco y cobraría por las molestias y quizá le quitarían las posesiones al blanco, pero no salió así y el pánico en sus ojos lo indicaba. Dije, oye, no soy un sádico, no soy un torturador. De hecho, creo que eres estupendo y te pido que cooperes. Así no te voy a hacer daño. Yo estaba excitado. Tuve que bajarme la cremallera. Él lo vio y lo supo. Lo sabes incluso cuando no lo sabes. Le di 2 barbitúricos machacados en el vodka. Pero tardaban en hacer efecto y él luchaba y yo dije no sé cuántas veces tranquilo, no te haré daño. Y dije si te estás quieto todo saldrá bien. Pero sus forcejeos empeoraban las cosas para él y no cooperaba. Lloraba. Vi que no era más que un niño. Tenía tal vez 19 años y había actuado como si fuera mucho mayor. Le embutí la esponja de la cocina en la boca y vi el destello de una muela de oro. Estuvo a punto de ahogarse, por lo que tuve que ir con cuidado. No quería perderlo aún. Estaba bien atado para su propia seguridad. Y drogado. Debería haberla anestesiado ya, pero estaba tardando demasiado.
El modo en que los médicos hacían lobotomías era primero dejar inconscientes a sus pacientes con electrochoques, pero yo no tenía nervio para ello, y tenía miedo de electrocutar a Sin Nombre y también a mí mismo. Ahora estaba en la bañera desnudo y el agua corría, y esto le extrañó. Ya lo sabía. Y aunque no podía ver aún el Picahielo, un muchacho ágil como una serpiente con aquella muela de oro, un auténtico buen tipo, pelo ondulado rojizo y la piel de profundo brillo rojizo, como betún de zapatos de color rojo oscuro, el betún de papá que recuerdo de hace años en casa. Guapo en realidad, fabulosamente guapo, y ellos lo saben, pero es demasiado tarde una vez que Kupe ha tomado el control. Le até la cabeza a la abrazadera y entonces apliqué el Picahielo, que por supuesto había esterilizado en el hornillo, en el ojo derecho como indicaba el diagrama del Dr. Freeman, pero cuando lo insertó a través de la órbita ósea, Sin Nombre se puso a forcejear y a gritar y a través de la esponja y salió un chorro de sangre y entonces me corrí. Perdí el control y me corrí, tan duro estaba que no paré hasta correrme, como si fuera una maldita convulsión, que no podía detener ni siquiera respirar. Y entonces gruñí y jadeaba para tomar aire, y cuando terminó recuperé el control y vi el daño que había hecho. El jodido Picahielo clavado hasta el mango en el ojo de Sin Nombre, hasta su cerebro, y el chico negro se estaba muriendo, estaba muerto. La sangre le brotaba como una gigantesca hemorragia de la nariz. Otro maldito fracaso y ningún zombie aún. Entonces me deshice de él, del pesado cuerpo, el cual de verdad era muy pesado, como si lo hicieran a propósito, resistiéndose. Lo envolví desnudo en bolsas de basura verdes y lo até con cuerda, y por fuera le envolví en lona y lo até con alambre. Por la noche lo arrastré con sigilo e infinito cuidado por la escalera y la furgoneta, la parte posterior de la furgoneta cuidadosamente preparada para su carga. Pesaba tanto. Kupe sudaba aunque hacía frío. Levantar pesos y trabajar en un gimnasio como hago de vez en cuando y tengo intención de hacer de forma regular como me han recomendado todos los terapeutas que he tenido, no me ha desarrollado los músculos que yo querría tener en la parte superior del cuerpo y en los muslos. Deshacerme de estos tipos fabulosamente guapos es sedante. Me deja deprimido si no voy con cuidado, si no vuelvo a mi régimen de medicación. Y la jodida medicación tiene efectos secundarios, o sea que te cascas, hagas lo que hagas. Kupe siempre conduce al límite de velocidad y obedece todas las normas de tráfico, tanto si lleva carga de contrabando en la furgoneta como si no. A veces los conductores impacientes hacen sonar la bocina porque va muy despacio y con cautela. Por ejemplo, cuando llueve o cuando nieva, por el carril de la derecha. Pero no respondo, no bajo la ventanilla, ni les grito, ni saco el arma de calibre 38, ni disparo al rostro sorprendido de alguien, como hacen en Detroit. Un vertedero de basura es de lo más estratégico, claro, donde el terreno ya es irregular y está lejos de las casas, a 100 o 150 kilómetros, tal vez 200 kilómetros, lo cual es la norma. Vale la pena el esfuerzo extra, como comprar un nuevo bigote, peluquín o patillas cada vez. Los solares vacíos, zonas boscosas cerca de parques, son arriesgados porque en ellos juegan niños y perros. Los perros son los enemigos naturales y no excavas muy hondo. Pero el terreno espantoso, pantanoso más allá de la interestatal en algún lugar solitario donde no va nadie es una buena apuesta y arrojado al agua profunda con un desmontador de neumáticos y alambre como lastre. Sin Nombre entonces fue arrojado en un río en el Manistee National Forest, al este de Crystal Valley. Y nunca un murmullo, ni una palabra, nunca una noticia, ninguna esquela. En realidad tenía un nombre, pero no le quedaba muy bien a mi juicio. Solo tengo este único recuerdo de él en mi colección. Uno de los amuletos de la buena suerte que Kupe más aprecia. Una muela de oro. Muchas veces guardo recuerdos, pero no anoto nada. Mi esfera de reloj no tiene manecillas y Kupe nunca ha tenido problemas con las personalidades o el pasado. El pasado es el pasado y aprendes a seguir adelante. Podría ser un cristiano renacido, a veces pienso, y quizá estoy aguardando esa llamada. Entretanto, me han confiado el sótano de la antigua casa de mis abuelos, como su nuevo cuidador.
un poco de mareo en el aire debido a tanta fragancia en todas partes. La nueva antología de poesía inglesa que alguien se dejó y la hojeé en la Unión de Estudiantes. No en la escuela técnica, sino en la universidad donde a veces voy a media tarde, y estas palabras de un poema de Gerald Manley Hopkins saltaron mi vista y me sonaron como la campana de Music College. Porque estamos en primavera, es abril y el primer año de la libertad condicional que Coupe había tenido que hacer. Por fin, ha pasado. Papá y mamá y los parientes estaban avergonzados, pero así son las cosas, como dijo mi abogado. En realidad es el abogado de papá contratado por papá, y así son las cosas. Si su hijo hubiera comparecido ante un juez negro o una mujer juez, habría podido ser mucho peor. Tras negociar en lo que Coupe no participó, se permitió que Coupe se declarara culpable de una falta, por decirlo de alguna manera, íntima, cometida contra un menor. Mi abogado y el fiscal llegaron a un acuerdo, y el juez L fue comprensivo, claro que sí. La gente dice que el dinero cambia de manos, y es la palabra de un hombre blanco inexperto, soltero, de 30 años, contra la acusación de un muchacho negro de un barrio de viviendas protegidas, y este muchacho negro de 12 años, de una familia de madre soltera que vive de beneficencia. No es muy difícil adivinar lo que ocurrió probablemente, ni el tipo de justicia que se obtendría. Declárate culpable, está acordado y no te va a pasar nada. Pero ¿y si mi hijo no es culpable? ¡Qué farsa!, decía papá. Quentin no haría una cosa así, es mi hijo, yo lo sé. Quentin, ¿que estás de acuerdo? En realidad, Coupe estaba visiblemente avergonzado y arrepentido, y había aprendido a la lección. Si uno lo miraba, sus párpados granulados con los bordes enrojecidos y los labios resecos, era evidente. Condena de 2 años en libertad condicional, psicoterapia, asistencia socio-psicológica, informes continuos de la Oficina de Libertad Condicional, ¿de acuerdo? Lloroso ante el juez L y las manos en los bolsillos, manoseando en el bolsillo derecho del pantalón la muela de oro de la suerte, y papá me susurró que sacara las manos de los bolsillos. Así que accedí, y le di las gracias al juez L por su comprensión, su compasión y etc., como mi abogado me había aconsejado. Y al salir del despacho del juez me costaba respirar, y papá me tomó por el codo. «Anímate, hijo», estas fueron sus palabras. «Ahora todo ya acabó y nos podemos ir a casa». Y en la sala de justicia vacía, mamá y la abuela y Juni, y el reverendo Horn, que es un buen amigo de la abuela y que respondía por Coupe ante el juez L, estaba esperando. Yo llevaba un traje nuevo de cuadritos marrones y corbata de lazo beige con rayas rojas estrechas y el pelo muy corto sobre las orejas y en la nuca, y no llevaba mis gafas de estilo aviador tan sexy, sino la montura de plástico transparente, y no lloraba ya, sino que sonreía abrazada con todo lo que tenía mi familia, como haría cualquiera en una ocasión así. Estreché la mano del reverendo Horn. «Gracias, gracias, soy muy feliz, estoy muy agradecido, gracias por tener su fe ciega en mí». Luego estábamos afuera. Una cálida lluvia me caía en la cara. Entonces fue cuando papá me dio las llaves de su Lexus del 93. Nunca lo había conducido y comprendí que lo hacía para demostrarme que confiaba en mí y la familia confiaba en mí y yo no iba a defraudarlos nunca más. Y al salir de la ruinosa ciudad y conducir por la orilla del agua hasta Dale Springs, donde las casas son espaciosas y están situadas en grandes solares boscosos y las calles están bordeadas de árboles y en buen estado, tuve la sensación de regresar a casa y ser amado. Y entonces conduje al límite de velocidad de 55 km/h sin hacer caso de los otros conductores que iban detrás muy cerca y tocaban la bocina y me adelantaban con impaciencia. Juni, que es mi hermana mayor, que ahora tiene 35 años y es directora de un centro de enseñanza secundaria, con una sonrisa cariñosa, y su hermano menor dijo: «Gwen era siempre el único de nosotros que sabía conducir un auto», y añadió enseguida: «Quiero decir, ¿no es verdad, Gwen?». Sonreí por el retrovisor y entonces solamente dije: «Sí, es verdad, Juni». Siempre ha existido una química especial entre mi hermana mayor y yo, al menos por su parte. Volví a casa y mi viejo hogar, en el que en cualquier momento era bien recibido, pero para el que me había hecho demasiado mayor. Coupe siempre es bien recibido allí en cualquier momento, y quizá la orientación de los padres es una buena cosa. Uno de esos cálidos días ventosos y lluviosos de abril, el cielo de los grandes lagos, aún como pliegues de materia cerebral blanco grisácea,
Papá a mi lado en el asiento de pasajero de este magnífico auto que va tan suave y lleva un traje hecho a medida y tiene buen aspecto para un tipo de su edad y se acaricia la barbilla donde hace mucho tiempo había estado su perilla. Y en el asiento trasero mamá, la abuela y Juni charlan y las lágrimas de mamá y las otras la consuelan y al girar en Lakeview Boulevard que nos llevará a casa casi no pude recordar por qué estaba tan contenta y me sentía tan libre pensando en Polla Negra, tímido, encogiendo su pene de chiquillo como un conejito despellejado. Lo había sostenido tenso en mi mano, haciendo cosquillas en la punta con el extremo del picahielo, pero las pastillas aún no habían hecho efecto, porque yo estaba impaciente y demostré poco juicio. Ahora al volver la vista atrás, creo que estaba ebrio. Y el chico tuvo un ataque de pánico y empezó a gritar mientras se liberaba como un animal frenético saliendo por la puerta trasera de la furgoneta que estaba cerrada. Que Dios me ayude, no sé cómo. Y se fue corriendo del vestíbulo tan solo con una sucia camiseta por la calle gritando como una alarma de incendios cada vez más fuerte. Mi zombie. No había pedido un duro, era confiado como un perro, sin embargo Coupé no podía confiar en él. Desde el asiento trasero me pedían algo y yo no escuchaba como no se escuchaba a las mujeres en general, pero debí de responder que de acuerdo. Quizá era algo sobre ser cuidador o quizá le gustaba mi corte de cabello y papá me puso una mano en el hombro. Por primera vez conduciendo aquel día creí que podía sentir el movimiento de la tierra precipitándose por el vacío del espacio, girando sobre su eje, pero dicen que no se siente, que esto no se puede experimentar. Pero sentirlo es estar asustado y feliz al mismo tiempo y saber que solo importa que haces lo que quieres hacer y eres lo que haces. Y yo sabía que estaba dirigiéndome hacia el futuro. No hay pasado al que se pueda llegar a alterar las cosas o ni siquiera saber cuáles eran esas cosas, pero sin duda hay un futuro. Y ya estamos ahí, viviendo en él. ¿Cómo ocurrieron las cosas? El nombre que le puse era Ardilla. Era mi nombre secreto y el nombre que pueden saber de él es otra cosa. Coupé no tenía intención de que ocurriera esto. Ardilla no fue un espécimen bien elegido. Lo sabía y siempre lo he sabido. Estaba decidido que esto no ocurriría. Alguien con una familia que se ocupara de él, caucásico y de clase media y viviendo en Dale Springs. La culpa fue de la abuela. A ella le dolería saberlo, pero así es. Por supuesto, Coupé es su único nieto, ni nadie revelaría jamás semejante verdad a una mujer tan anciana. Quizá me equivoque al decir que la culpa fue de la abuela. Creo que probablemente no es culpa de nadie. Es supersticioso y retrógrado pensar en términos de culpa. Anoche, ver en la televisión el Comet Showmaker Levy 9 chocando con Júpiter lo confirmó. Papá me invitó a ir a casa a mirar con ellos este acontecimiento histórico, pero dije, gracias papá, tengo demasiado trabajo. Trabajo que hago para ti, papá. Ese era el mensaje. Y me quedé en mi asquerosa habitación de cuidador y comí mi Hot Italian Sub de Enricos. Y me entrompé un poco con un par de botellas de vino peleón. Dijeron que las explosiones en Júpiter eran millones de veces mayores que cualquier explosión hecha por el hombre en la Tierra, pero en la pantalla solo se vieron unas pequeñas bocanadas negras, destellos y bolas de fuego y llamaradas, rastros de meteoro, muchos millones o millones de kilómetros de distancia chocando en la atmósfera de Júpiter y explotando. El fragmento Q chocó cuando me quedé dormido. ¿Qué culpa tienen esas columnas de fuego si explotan en Júpiter o en la Tierra? Si están condenadas por el universo desde el principio del tiempo o hechas por el hombre, o sea que la abuela no tiene la culpa. Me equivoco al cabrearme con una mujer tan vieja. Es tan buena conmigo. Fue así. La abuela me pedía que la llevara a sitios porque ella ya no conduce y a mí no me importaba. A veces. Me pedía que la llevara a casa de alguna otra vieja o a visitar a patéticas ancianas tullidas en alguna residencia y yo la esperaba por allí cerca y la llevaba de regreso a casa y eso estaba bien. Si yo estaba libre y no tenía mucho que hacer como cuidador en casa o trabajo para el Dale Deck. Y entonces, la abuela tuvo la idea de contratarme para trabajar en el jardín, cortar el césped también y recortar el seto y echar fertilizante en los rosales, etc.
Y eso estaba bien en teoría. La abuela me pagaría de 50 a $75 en efectivo solo por trabajar unas horas a la semana. No necesitaba hacerlo muy bien, ella nunca salía a examinarlo. Una operación de cataratas o algo así en uno o ambos ojos. O sea que quizá no veía demasiado bien y yo no me molestaba en preguntar. La abuela me metía esos billetes en la mano diciendo, esto es entre tú y yo, Quentin, nuestro pequeño secretito, queriendo decir que ni papá ni Hacienda lo sabrían. Quizá la abuela se sentía sola y lo hacía por eso. Intentar que me quedara a cenar, etcétera. Había otra mujer vieja, una viuda amiga de la abuela, y a veces acompañaba a esa otra mujer a su casa y ella también me daba una propina, como un servicio de taxi. En mi furgoneta Ford de 1987, con la calcomanía de la bandera americana en la ventanilla trasera. Incluso antes de Ardilla tuve una temporada de muchos planes. La cabeza me zumbaba llena de ideas del espacio exterior. Despertaba en mi furgoneta sin saber dónde estaba, en un aparcamiento al aire libre, en alguna taberna de alguna ciudad irreconocible para mí, y es por la mañana y al fuerte sol, cuando me golpean como clavos los ojos, y con fría calma compruebo la parte posterior de la furgoneta. Las bolsas de basura de plástico bien dobladas y los plásticos, y no descubro ninguna prueba. O despertaba en mis habitaciones de cuidador, pero no en la cama, sino en el sofá totalmente vestido, pero la cremallera bajada y con una polla realmente dura sobresaliendo libre. La televisión a todo volumen y es por la mañana de algún día desconocido para mí. Botellas vacías o latas de cerveza a mis pies y cucarachas corriendo por encima de los restos de pizza y campanas de gran dulzura sonando en el Music College. Era como si algo milagroso hubiera ocurrido en mi sueño. Una voz dijo, si bajas al sótano, Quentin, él te está esperando. ¿Quién? ¿Quién era el que me espera? Ya sabes quién. ¿Mi zombie? Me pregunté. Pero entonces esta voz desapareció en los anuncios de la televisión y ruido de pasos en el piso de arriba y de cañerías. Y en la puerta de al lado, en la cocina del grándulo negro, como yo le llamaba, Desier dando golpes a las cucarachas con un periódico enrollado, como le he pedido que lo haga. Supe entonces que QP está solo en el universo. Si quieres que algo ocurra, haces que ocurra tú mismo. Se habló de que Q se matricularía en el curso de verano de la escuela técnica, pero llegó la época de matrícula y pasó. Había informado a papá y a mamá y al señor D de que había aprobado ambos cursos y que gustaba de la escuela, pero no estaba decidido aún en continuar. Y papá se excitó diciendo, ¿y qué me dices de tu futuro, hijo? Tienes más de 30 años y no puedes ser cuidador toda tu vida, y la palabra cuidado en su lengua como un zurullo. Y yo dije, y papá dijo, y mamá dijo que faltaba mucho para el otoño y que no había que tomar ninguna decisión enseguida. Así fue como terminó la discusión aquel día. Llegó un sobre de Dale College para QP al 118 de la calle North George. Probablemente una transcripción de mis notas. Lo rompí sin abrirlo y entonces lo tiré en la basura. Un sábado de julio cortaba el césped de la abuela y recortaba el seto y oía a niños gritando y riendo en la piscina de los vecinos de al lado. No mires, dijo la voz con calma. Pero era una broma. Parecía saberlo de antemano. 5 o 6 adolescentes, incluido un chico de unos 15 años que me excitó. Su bañador chorreando agua cuando salió de la piscina después de lanzarse como un salto perfecto, y su joven y musculoso cuerpo como algo reluciente de lo que no podía apartar mis ojos. Y avancé junto al seto para mirar más de cerca y ver su rostro fue como si me cortaran con un cuchillo. Se parecía tanto a Barry que podía ser su gemelo. Salvo que Barry era más joven en mi memoria, por supuesto, y tenía el cabello más oscuro, y este chico era mayor. Alto y delgado y de rápido y ruidoso pelo, de un castaño más oscuro como si fueran mechas producidas por el sol. Barry, mi amigo de séptimo grado de la escuela secundaria de Dale Springs, que estaba a unos 2 kilómetros de la casa de la abuela, el edificio de ladrillo por delante del cual pasaba cuando iba a casa de la abuela, solo a una manzana de mi camino. Barry, que se había ahogado en un accidente de natación en la escuela, se golpeó la cabeza en el lateral de la piscina y se hundió, y había tantos niños gritando y jugando a la pelota que nadie se percató hasta que casi todo el mundo estuvo fuera de la piscina. Muchos meses, años más tarde, oí decir a mamá, a una de sus amigas al teléfono, Quentin aún llora la muerte de ese pobre niño y creo que jamás lo va a superar.
Guardé durante años recortes de periódicos y fotografías. Fotografías de mi amigo Barry. Solo con sus compañeros del equipo de baloncesto, en el ejemplar especial del periódico de la escuela, y un sucio calcetín de Barry que había tomado de su taquilla, guardado en uno de mis lugares secretos, entre el colchón y el somier, y una noche intentando tomar el calcetín para acariciarlo, descubrí que mi tesoro había desaparecido. Y quienquiera que lo hubiera tomado, mamá, papá, nunca me lo había dicho. Tampoco yo di ninguna señal. Y allí estaba Barry de nuevo. Ella había vuelto para mí, pero dorado y reluciente bajo el sol, y en realidad con mejor aspecto. Más sexy de ese modo en que lo son los jóvenes adolescentes tan seguros de sí mismos, y pavoneándose con sus compinches y exhibiéndose ante las chicas. Ardilla fue el nombre que le puse de inmediato. Aquel cabello castaño con mechas rubias y su energía, y haciendo el payaso y riendo fuerte. Ardilla se me acercó y así fue. No podía ser simple casualidad. Cupé impresionado como si alguien me hubiera golpeado en la cabeza con un martillo. Y mi miembro estaba alerta y maravillado. Porque allí estaba mi verdadero zombie. No había más preguntas. Cupé calmado y sereno, aunque regresó al seto, etc. Tomó las tijeras de podar y prosiguió su trabajo. Todo pensamiento de especímenes de cabello oscuro y piel oscura, y Ramit, y Akil, y Abdallah, y el resto bajo el techo del 118 de North Church, e incluso de lengua de terciopelo desaparecieron en aquellos rápidos segundos, igual que la mierda al tirar de la cadena del maldito retrete. Esta propiedad de la que Cupé es cuidador, ¿por qué no puedo hacerlo toda la vida, si lo deseo? La casa de la familia P, grande y digna, victoriana de ladrillo rojo, 118 de la calle North Church, Mount Vernon, Michigan. Nadie de la familia P vive aquí ahora excepto el cuidador Cupé. Es un trabajo que en verdad me gusta. Como dice el señor D, esta responsabilidad es buena para un hombre. Dice la abuela que fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando University Heights empezó a cambiar y empezaron a llegar gentes de color y los blancos a irse en una constante corriente irreversible a suburbios como Dale Springs. Ah, jamás perdonaré a los alemanes aquella guerra, dice la abuela. Los cimientos de nuestra casa se pusieron en 1892 y aún se mantienen firmes. El sótano lo renovó el abuelo en los años 50 y tiene 2 secciones, la nueva y la vieja. La nueva tiene suelo de cemento y paredes reforzadas con revestimiento de cartón de fibra. La estufa de gas está aquí, el calentador de agua, la caja de fusibles, la lavadora secadora, etc. El banco de trabajo del cuidador y herramientas como mi taladro eléctrico y la recién comprada sierra de cadena Cherokee. La sección vieja del sótano no se utiliza nunca y no es tan grande como la nueva, pero es de un tamaño considerable. Aproximadamente la longitud y anchura de la cocina. Piso de polvo compacto y las vigas del techo bajas y sucias de telarañas. Fuerte olor de desagües en los meses lluviosos, pero he instalado una segunda bomba. Convencí a papá de que era necesario mantener la finca y la verdad es que lo es. Para penetrar en las profundidades del sótano viejo has de moverte lentamente y con cautela inclinado. Necesitas una linterna potente y necesitas buena vista, necesitas poder estar sin respirar profundamente debido al olor. Necesitas una voluntad difícil de quebrantar. Ahora hace meses y la cisterna casi está transformada y pronto estará lista para ser usada. Aunque supongo que me costará un poco incorporarle mi mesa de operaciones. Probablemente lo mejor es una mesa plegable del Ejército de Salvación donde conseguí mi armario con cerradura. Mi armario con cerradura, debo mencionar que está en mi habitación. Lo froté bien y lo rocié con Lysol y lo utilizo para ropa, zapatos, etc. Y la botella de cuarto de formaldehído que contiene un recuerdo de la buena suerte de Grandulón y la botella está envuelta con cuidado en papel aluminio y con cinta adhesiva. Y revistas, videos, polaroids, etc. Siempre está cerrado con llave. El viejo sótano y la cisterna son los lugares cruciales, desde luego. Un zombi sano podría vivir aquí muchos años porque ¿quién conocería su existencia? ¿Quién excepto Cupé, el cuidador? Si un zombie resulta un fracaso, está el suelo de tierra para deshacerme de él de forma segura e higiénica. Y hay una puerta nueva que sustituye a la vieja y podrida, y la semana pasada compré un candado de acero en Sears.